Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79 y a través de la plataforma en YouTube Tra Podcast Studios. Recordándoles que este programa es retransmitido todos los días a las 4 de la tarde en el Diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo, a través del programa del hermano Aldo Rafael Rosario. Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. En el fin de semana, el señor Donald Trump convocó a una serie de individuos, no lo voy a poner ninguna otra calificación, digo a una serie de individuos, porque en esa reunión de supuestos líderes latinoamericanos, ahí no estaba el presidente de un país que tiene más de 150 millones de habitantes, que es Brasil, que solamente en las elecciones pasadas votaron alrededor de 100 y pico de millones de gente. Sí, señor. No estaba el segundo país más habitado de las Américas, que es México, que tiene como 130 millones de habitantes. No estaba Colombia, que tiene una cantidad enorme también de habitantes, sobrepasa los 30 millones de habitantes. No estaba Venezuela, que tiene también una cantidad enorme de habitantes. No estaba así por el estilo. Tú sigues buscando los países donde mayor cantidad de habitantes hay y donde tienen grandes recursos naturales. Sí. No estaban ahí. Bueno, ¿quiénes estaban ahí? Un grupo de payasos que no merecen otro calificativo, porque las cosas que ocurrieron, diga que nosotros nos hemos unido en una coalición militar contra el narco. Cuando ahí estaba, eso lo leí, sí. Cuando ahí estaba el presidente de Ecuador, el señor Noboa, que el 30% de todo el narcotráfico que llega a los Estados Unidos sale de Ecuador. No, y mira, ya la DNCD incluso dentro de la ruta del narco que acaban de, sí, ¿verdad? De darle una buena... preparado ahí para inmediatamente decir, firmamos esto y ya estamos trabajando. 700 paquetes de presunta cocaína. Sí. Y una de las vías que venía era tipo Colombia y Ecuador también. Sí, claro que sí. Entonces, pasaron algunas cosas que son imperdonables y que tocan directamente a la dignidad de los pueblos de América Latina. Yo te mandé una foto ahí, Máximo, y yo quiero que tú me la pongas porque quiero usarla de colofón para lo que voy a decir. Esa fotografía tiene más de 30 años. Esa fotografía yo la tomé en el año 1996, que en ese momento yo no sé dónde estaban ninguno de estos carajos que hoy dicen ser líderes de este país. Y esa fotografía es con el ex primer ministro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, del gobierno de Kennedy, se llamaba Ben Stefanski, que vivía en Washington, en el área donde están todas las embajadas,
y fui a visitarlo. Pues resulta que Ben Stefanski, en la conversación que sostuvimos, fue totalmente en español. También me reuní con Larry Bird, no el basquetbolista, no el basquetbolista de Boston, el director de WOLA, de la oficina en Washington para asuntos hemisféricos latinoamericanos. Y Jimmy Carter, mira, esa fotografía, ese es Ben Stefanski, ahí al frente de su chimenea, en una casita humilde donde vivía Ben, que le decía a Peña Gómez, compañero Peña Gómez, le decía a Ben Stefanski lo mismo que Ted Kennedy. Tú sabes que la trascendencia de Peña Gómez era internacional. Claro. Entonces, estoy diciendo esto, porque una de las grandes cosas que enarbolaban los presidentes y los grandes políticos de los Estados Unidos era el uso del idioma español, sobre la base de que en los Estados Unidos tenemos más de 60 millones de personas habloparlantes de español. Sí. No, y la riqueza de lo que es la Real Academia de Española, o sea, estamos hablando de un idioma, señores, que los mismos, todas esas etnias y todos esos países, ¿verdad?, de lengua extranjera, vamos a llamarle de alguna manera, respetan lo que es el idioma castellano. Bill Clinton e Hillary Clinton, su mujer, hablan perfectamente el español, y incluso le gusta hablar español. Yo recuerdo en un momento que George Bush se iba a reunir con el presidente mexicano de entonces, no recuerdo cuál era, y fueron a la frontera donde se iba a dar la reunión, y fueron ambos en Chacabana y hablaron en español. Entonces, muchos tratados de cultura en castellano, en español, o sea, grandes, que han servido a todas las razas de leer la historia universal. Usted reunir a esta gente para querosearlos, para decirle en su cara, ponme lo otro que yo te mandé ahí, que fue lo que dijo este tarado que es presidente de los Estados Unidos, este degenerado, este charlatán irresponsable e irrespetuoso, de decirle delante de todos los presidentes que estaban ahí, los charlatanes estos que fueron ahí, decirle a ellos, mire, no voy a aprender su maldito idioma. Óyeme, hay gente que no tiene dignidad. Yo podría ir a una reunión parecida, pero si pasa una vaina así, yo inmediatamente cojo y me voy. Usted me va a llevar a mí para venir a insultarme, para venir a denigrar mi cultura, mi idioma, de esa manera, y todo el mundo aplaudiendo, que es la parte más dolorosa. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Mira esto, Rick. Mira esto, Rick. Cuando empezó las guerras en Indochina, los Estados Unidos, tanto la guerra de Corea como las guerras que se libraron en el sudeste asiático, empezaron una campaña electoral, una campaña de propaganda,
llamada Hemp for Victory. Marihuana para la victoria. Esa es una corta película propagandística de 1942, realizada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y a quien escogieron para la propaganda fue a un actor de Hollywood que se llamaba Charles Evans. Me parece que era que se llamaba. No recuerdo el nombre, ¿no? Entonces, porque fue traído de la realidad de lo que estaba sucediendo. Exacto. Ahí no hubo nada de ficción ni nada de eso. Era una realidad que se daba en él. Entonces dice que a raíz del ataque japonés de Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos se involucró directamente en la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de la producción de guerra estadounidense debía funcionar lo más rápido posible. Sin embargo, hubo escasez de fibras, ya que la producción de cáñamo de Filipinas, las Indias Orientales, estaba en manos de japoneses y la importación de yute de la India era limitada. La solución al problema se encontró en el cultivo del cáñamo en suelo americano, una planta que en ese momento, después de 1937, era ilegal en América. Hemp for Victory, Cáñamo para la Victoria, es una corta película propagandística de 1942 realizada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con el objetivo de persuadir a los granjeros de Kentucky y de Wisconsin para cultivar cáñamo en vez de maíz. Esta película de 14 minutos en blanco y negro y que se puede ver íntegramente en nuestro museo fue dirigida por Raymond Evans con la voz en off de Lee D. Beaker. Hace mucho tiempo, cuando los templos griegos eran nuevos, el cáñamo ya era viejo en el servicio a la humanidad. Durante miles de años esta planta había sido cultivada para cuerdas y telas en China y en otras partes de este. Mire, señor, la guerra contra las drogas es una mentira, es una falsedad. Es una mentira, una falsedad. Por eso a Petro no lo invitan a cosas como esta, porque Petro se la canta. Dice, pero es que los narcotraficantes norteamericanos viven en Miami, cerca de su casa, le dijo a Donald Trump. Y por eso muchas cabezas que lo hemos visto en el presente, de representantes de la DEA, para Latinoamérica, para el Caribe, para el que sé yo qué, terminan siendo lo que han sido, extraditados y castigados. Y en eso vamos a darle mucho crédito, como siempre le damos a Francis Elías Campos, que enfrentó esa situación. Pero allá no hay cabezas visibles. Allá hay una administración que tiene que llegar a situaciones de tipo medicinales, pero también un mercado que se creó, que hay que suplir. Y ahí no todo el mundo ve las cosas desde el punto de vista terapéutico, de salud mental de un joven que es necesario, por eso hemos criticado tanto el asunto de la firma de muchachitos, porque es muy bueno ver un titular, fulano le dieron 2 millones de pesos, pero la gente no sabe que el 98% de esos muchachitos está en las calles y que es el Estado Dominicano que lo tiene que reingresar. O incorporar como ciudadanos en el futuro económicamente activos para que nuestro país tenga buenos ciudadanos, independientemente de que sea una superestrella del béisbol. Y en eso es que vienen estos tigres aquí y bajan línea aquí a la industria del béisbol. No puede ser. Así es. ¿Tú entiendes? Y eso es lo importante que tú estás diciendo en ese sentido, Tomás. O sea, se trata, señores, de hablar las cosas como son. ¿Entiendes? Por eso yo entiendo ahora, Tomás Castro y Monegro, coño, que se ha trabajado tanto en que todavía en nuestro país, con todo lo que se ha robado, aquí invertir en la educación, invertir lo que se ha ido fuera del erario y de la verdadera necesidad del ciudadano dominicano todavía con un nivel educativo bajo. Pero eso tiene su sentido y hay que decirlo claramente. Mientras un país más incapaz se hace para muchas cosas, más fácil es tú conseguir el botico. El botico ahora claro, en el 20. ¿Tú entiendes, Tomás? Claro sí. Aquí está el botico, claro. Y yo sigo viajando el mundo y creyéndome que soy la gran vaina. Usted no es gran vaina nada. Aquí hay un sistema corrompido hasta los tuétanos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que ya uno llega a hartarse de la misma vaina. ¿Tú entiendes? La misma vaina. Pero imagínate tú, Ricky, la vergüenza que yo sentí
vergüenza ajena y propia, porque este señor es un representante nuestro. Luis Abinader, cuando fue a saludar a Donald Trump lo saludó y lo paró en seco. O sea, no te me acerques, que tú no eres cercano a mí, no me abraces, quítateme de ahí. Y aquí hay periodistas alabando, ¡ay! Que fue recibido por Donald Trump. Mira, la vergüenza lo que yo vi, realmente es vergonzoso. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Si tú decides por los ladrones o por Tomás, sí, por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos, por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. Yo creo que tú no te debes extrañar de esas cosas, Tomás, porque tú sabes hasta dónde llega el oportunismo, no solamente de nosotros, y yo me incluyo, los dominicanos, sino de esta raza latinoamericana, para no emplear un idioma ni un calificativo que no sea ecuánime, vamos a decirlo así. Pero la verdad es que hay que saber en la formación de los individuos, independientemente de su bandera y de su origen, Tomás, cuando tú haces lo que tienes que hacer en un momento donde tú te sientes que tu dignidad está en juego, como tú acabas de decir. No hay una cosa, hay muchas aspiraciones de tener dinero, de lograr grandes títulos, de tener un lugar de prestigio en una sociedad, pero no hay nada más grande que tú irte a la tumba respetado. Y para que te respeten, tú tienes que darte a respetar. Que en simples palabras es lo que tú acabas de decir, es respetarse a uno mismo. Óyeme, independientemente del escenario, ese es el título más grande que puede tener un ser humano frente a su familia, frente a su nación, como ciudadano del país que sea, por grande o pequeño, es tener. O sea, la iniciativa que sale del alma de exigir el respeto, que uno entiende que uno, óyeme, es como la vergüenza. Yo creo que es parte, claro, van de la mano la vergüenza y el respeto. Claro. Y viene este otro tarado, que es el ministro de guerra de los Estados Unidos, para hacerle el juego a Donald Trump, y dice, yo, igual que el presidente Donald Trump, yo lo único que sé hablar es americano, como si el inglés, como si en América hay un idioma que se llame americano. Idiota, usted habla inglés, pero el americano no es un idioma. No, porque si vamos a hablar de un idioma americano, un país de inmigrantes que descubrió precisamente y se instaló en América, ¿no? Eso hay que saberlo muy claro. Desde México, pasando la parte de América del Norte, América Central, y llegando a América del Sur, desde Colombia o desde Panamá hasta la Patagonia, todos los países que componen esa área, todos son hispanoparlantes. No hay ningún país de América del Sur que se hable inglés. El único que hay donde no se habla español
es en Brasil, que se habla portugués. Sí. Pero después todos los países, y en algunas islas del Caribe, que son Caribe, colonias de holandesas, inglesas y demás. La Guyana, por ejemplo, la Guyana francesa. Y francesa también. Que se habla francés. Pero casi la generalidad de los países de América Latina, el idioma que se habla es el español. Entonces viene este tarado a decir, no, yo lo que hablo es americano. Oye, qué falta de tacto, qué falta de conocimiento, qué falta de... qué poca capacidad intelectual se puede tener. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que usted habla americano? El imperio es el imperio, pero hay que tener algunas notas de tacto, indudablemente, para los ciudadanos, que no se miden por su nacionalidad simple y llanamente, sino por la dignidad que pueda tener un ciudadano. Se puede llegar a una posición extraordinaria, pero cuando no hay dignidad, esa posición se cae, no crece, no, vamos a decirlo así, se va destruyendo, ¿verdad? Así mismo, porque eso lo decía Sócrates. Si tú lo que llevas son incapacitados a decir las cosas que les interesa para mantenerse en un poder, en una democracia, pues esa sociedad está, ¿verdad?, en vías de destruir lentamente, programáticamente, y eso es lo que va pasando. Estos mismos sistemas de partidos que no ven en otra esfera que no sea los intereses de grupos personales. O sea, por ejemplo, el mismo asunto de la droga, yo me gustaría oír tu opinión. Yo creo que hay que tener un poquito más de tacto en eso. Yo he leído algo de la droga y sus orígenes. Las drogas nacen con las guerras. Todos esos adictos que llegaron de Vietnam, llegaron de otros países, la guerra del opio, tú recuerdas también. Claro, todo eso llevó a las sociedades, a una serie de gente a enfermarse, ser adictos. Los mismos Estados Unidos tuvieron que recurrir a México en un momento cuando llegaron 78,000 marines de allá de Vietnam para que les suministraran marihuana. Y el gobierno de México sirvió de trampolín para que un cartel que se le llamó el cartel de la salud, oigan ustedes, tantas toneladas de marihuana, porque los Estados Unidos en ese momento tenían que cuidar a sus muchachos que salieron de universidades y de college y demás, y se vieron en aquella selva de Norvietnam. Y entonces tuvieron problemas psicológicos graves y tuvieron que recurrir. Y el paso fue la marihuana para otras drogas. Y tú sabes lo que pasó con eso, Tomás, que cuando esos muchachos regresaron, había que darle su droga, porque si no se iban a matar uno con otro. Y entonces ellos quisieron crear una relación en ese sentido para que esos muchachos se les suministrara. Aparece la DEA como administradora. Y ciudades de los Estados Unidos hay que mandarle tanta tonelada fulana, tanta tonelada, sin nombrar ningún cabeza visible, sino como un cartel de la salud. Oigan, señores, el nacimiento de eso. Como también en Oriente se dieron pasos en ese sentido con el asunto del opio y demás. Entonces, hoy es el fentanilo. Pero ¿qué pasa? Que al formarse ese mercado de gente joven que había que salvar de ese problema de las drogas, ¿qué pasó? Que ese mercado ya lo querían para otra cosa. No solamente era para darle esa droga dependiente a esos muchachos, pero que esa droga dejaban unos cuartos. Y ahí comenzó a negociar hasta el chofer de la esquina. Comenzó a ver. Entonces se da el tranque. Entonces de la droga somos hasta cierto punto todos culpables. ¿Por qué? Porque ese mercado creció. Y ya no era el cartel de la salud, eran carteles ya criminales de ejecución que creaban inseguridad en las poblaciones de cualquier país, de cualquier sociedad. Ya era no el enfermo que venía de la guerra, ya era el trastornado en diferentes situaciones y enfermedades que se dan del sistema nervioso central. Entonces hay que hablar la verdad para que la gente real y efectivamente entienda las cosas. Por eso es que Lucky Luciano decía, carajo, pero si a mí me hubieran dejado entrar en la legalidad, yo hubiera sido más rico, porque tenía el talento para ser más rico. Digo, coño, pero lo ilegal es lo que me ha tenido a mí preso y perseguido, pero yo hubiera hecho más cuarto dentro de... Entonces, yo quería hacer ese enfoque porque también
Señores, todos tenemos culpabilidad en el asunto del manejo y la distribución de la droga. Lo que pasa es que depende cómo la utilización, pero los que crean el mercado fueron los más guerreros, los más amantes de las guerras y las cosas que provocaron que esa juventud y esos muchachos llegaran con problemas serios en su conducta, porque no es lo mismo tú hacer un entrenamiento, Tomás, tirándole tiro a una diana, que cuando te están tirando de allá para acá también, y tú dices, ay, pero yo salí de mi casa de comerme un conflé y ahora estoy fajado con un chino aquí a tiro limpio. Ah, es lo mismo. No es lo mismo. Muchas gracias, Tomás. La voz un poco grave, porque la verdad es que me ha dado duro. El fin de semana pasado fue, no este que recién pasa, sino el otro fue la gota, la crisis aguda de ácido úrico, con un pie que yo no pude levantarme de la cama en 2 días. Este fin de semana fue una gastroenteritis viral que todavía llegué con problemas aquí temprano. El retrovirus, el norovirus, que eso es hidratación solamente, no hay tratamiento para esos virus, y es una deshidratación tremenda. Y ya una gente vieja como yo, aunque aparente menos años, pero son muchos, no es fácil cuando uno pierde tantos iones y vitaminas y demás en el tracto gastrointestinal, uno queda muy débil, la verdad. Pero este es un compromiso ineludible con la sociedad dominicana, estar aquí diciendo cosas que uno cree, ¿verdad? Y haciendo las cosas en la embajada, sobre todo, de la libre expresión del pensamiento, que es lo que más nos motiva, así como también tener el respaldo moral de la diáspora dominicana en todos los rincones del mundo, ¿verdad? Sí. Básicamente la gran colonia neoyorquina y la colonia en Estados Unidos, que siempre pues está ahí con nosotros. A Capulé tiene tú lo mencionas mucho, pero Capulé también yo lo he seguido y tiene un estilo muy especial. Yo quiero que él me firme un sombrero de esos que él usa. Para yo ponerlo también de este muchacho, porque él es muy acertado en sus comentarios, luce muy puntual en sus señalamientos y realmente ha demostrado mucha vocación de servir a la sociedad dominicana, y eso hay que también aplaudirlo, ¿verdad? Así como otras plataformas que real y efectivamente nosotros coincidimos mucho y te dan mucho espacio a ti también para que haga tus disertaciones y eso. Y ya para entrar en materia, felicitar a los muchachos y al equipo dominicano, pero no es solamente por el score. No. El score 10-1, bueno, los Países Bajos, Holanda y demás, es una maquinaria lo que tenemos allí, pero sobre todo el fervor patriótico de estos muchachos. Han jugado con un amor extraordinario al béisbol, se ve en el terreno de juego. Yo que por 46 años estuve en un estadio, estuve en 2 clásicos mundiales, incluso narrando el primer clásico mundial, y veo esta entrega de estos muchachos que es lo más. Y veo un grupo en las gradas, que no voy a dar los nombres, pero todo el mundo sabe, aplaudiendo delirantemente la bandera nacional, pero no han cuidado la frontera dominicana. Y a mí las falsías no me gustan, porque aquí hubo una fusión que estuvo firmada y estuvo patrocinada por dominicanos que tienen un deber con la patria de defender la familia dominicana y su identidad nacional. Y yo los veo ahora disfrutando, como son las mismas cosas cada 4 años, la bulla, una cachuchita, y han vivido de ese deporte de una forma deshonesta. Y ahora son más dominicanos que todos, no. Yo creo que una cosa es el béisbol en el terreno de juego, las bolas y los strikes, y otra cosa es el fervor patriótico que hay que tener para aplaudir no solamente un juego de béisbol, sino aplaudir el buen trabajo que se haga en una sociedad para mantener nuestra identidad nacional. Eso quería decirlo porque les reconozco a ese equipo en este momento donde nosotros estuvimos caminando hacia una fusión, y todavía tenemos que asegurarla a lo que cueste, ver esos muchachos entregados y ver esas banderas ondeando dominicanas, Tomás. Yo creo que en un momento muy preciso y muy crítico para la República Dominicana. Así es, el patriotismo no se puede exponer única y exclusivamente durante un juego de béisbol. Bueno. Porque eso es pasajero, es momentáneo. Lo que tú decías primero, tenemos un equipo de béisbol que tiene que costar
hombre por hombre, más de 5.000 millones de dólares. Pero solamente Vladimir y Soto superan los 1.200 millones de dólares. Sí, señor. Unos 700 millones, 750, 500, sí. Que tú haces así y coge el valor de cada uno de esos peloteros y lo sumas. Y tenemos un equipo que supera los 5.000 millones de dólares. Ya lo sabe. Y aún así, esos muchachos, tú los ves tirándose de cabeza para llegar a la almohadilla y para batear. Y la solidaridad de cuando uno da un palo y llega el dogado, salen todos a recibirlo. Y en este momento, Tomás, sí, donde la unión de los dominicanos es vital en todas las necesidades que se han tenido y las soluciones que necesitamos, es a base de esa unidad que esos muchachos están expresando ahí, millonarios todos, como tú has señalado, pero es su fervor, lo sienten realmente. Ahí no se está falseando la realidad. Mira, ahí no se está diciendo una cosa, ofreciendo una cosa y haciendo otra. Eso es lo que más orgullo me da de esos muchachos. Yo no sé si tú viste una entrevista que le hicieron a Dusty Baker. Dusty Baker, oye, hablando de ese equipo dominicano, de esos muchachos. Que lo conoce bien porque tuvo mucho tiempo con los Dodgers de los años. Y conoce todo ese material. Y San Francisco también. Y en San Francisco. Entonces, Dusty Baker estaba súper emocionado con ese equipo, ver ese equipo dominicano. Y cuando le hicieron una entrevista, ESPN y Dusty Baker hablando maravillas de todos esos muchachos. Da pena que tienen que extranjeros reconocer lo que aquí no somos capaces de reconocer porque no tenemos la vocación, la entrega, el conocimiento para decir las cosas que dicen otros. Ahí vi también a Aaron Judge, que mandó a buscar el hijo de Manny Ramírez. Del acorazado, no es Manny, no, es al acorazado de Dominicana. Lo mandó a buscar para conocerlo. El más valioso en aquella Serie Mundial del 2004, cuando cayó la maldición del Bambino. Sí. Los palos de Manny Ramírez, su padre. Ahí metió un jonrón también a 1000 pies el muchacho. Dos jonrones con el equipo de Brasil. Con el equipo de Brasil. Eso motivó a que Aaron Judge dijera, porque ese muchacho yo quiero conocerlo personalmente. Cuando viene a ver algo grande se está cocinando en el futuro. Esa genética, Tomás, es fuerte, y más en el deporte, en la parte mecánica de un atleta. Ese mismo muchacho, ese muchacho es hijo de una dominicana que es una superatleta de gimnasta, y entonces ahí está la genética de ese organismo. De un palo grandísimo. En el segundo piso la metió ahí, Loan Depot Park de Miami. Y la verdad es que hay muchos temas interesantes, Tomás. Yo creo que la democracia tenemos que seguir tocándola, porque estuve leyendo de Sócrates, que es conocido como el fundador de la filosofía, fundador de la filosofía. Y ese hombre... la filosofía socrática. Y entonces hay dos más, la presocrática y la postsocrática. La influencia de Sócrates en los filósofos anteriores a él durante la época en que vivió y posteriormente. Posteriormente, sobre todo, que se está dando, porque él no creía en la democracia, es lo grande. Él tenía su animadversión. ¿Por qué? Porque el populacho, por decirlo de alguna forma, la muchedumbre allá en Atenas, ¿verdad? Grecia siempre ha tenido mucha incidencia en materia cultural, con todos esos sabios y demás. Entonces él decía, carajo, el problema de esta democracia, conocida porque se hace por votación popular, ¿verdad? Todo un pueblo que finalmente terminaron condenándolo a él, a Sócrates. Y él decía, el problema de esto es tú no elegir bien. Es una votación que no son los líderes como se está dando en estos países, sino el que ofrece y no cumple, el que le dice que sí a todas las necesidades de un pueblo.
pueblo, pero no tiene la capacidad y la vocación. O sea, no es realmente una selección de verdaderos líderes con ese deber cívico frente a un país. Eso es lo que ha estado pasando en el mundo y nosotros no somos una excepción, ¿eh? Entonces de ahí viene, con eso que tú dices, esa filosofía de Sócrates, señores, en Atenas, y lo señalaba todo por su nombre. Sí, la incapacidad cuando llega al poder, que muchos incapaces han llegado al poder con la vaina del voto y el chicharrón de pollo y la botella de romo, y como son incapaces a la hora de la verdad, ahí viene el problema de una nación. Y dice él, eso te lleva a una destrucción rápida de la patria. Te puede malograr la patria, porque son gente que llegan, tú ves cómo es esta vaina ahora del proselitismo. El hijo de fulano, lo que yo, que de fulano, lo que yo, qué vaina, este tiene cuarto, este tiene un grupo poderoso atrás, es así. Y ahorita viene, ¡pam! Que sí o qué. Y la experiencia, y la vocación, y el talento político, y el legado que ha construido, ¿no? No. Pero el botico y la vaina, y vamos a, y sobre todo que tú lo trataste, vamos a decirle a los candidatos independientes que no van. No. Y ya todos los aprestos que tú desde el punto de vista del derecho lo has explicado muy bien, todos los aprestos se han ido para cerrar el camino a esa vaina. Oye, lo que hemos llegado en esta famosa. O sea, claro, que Sócrates se mete en el presente directamente aquí. Claro. La razón fundamental de que aquella sociedad condenó a Sócrates a la muerte, sí, señor, fue porque él puso el dedo sobre la llaga y ridiculizó a los que decían que eran sabios y a los grandes políticos de Atenas. Y entonces no lo podían soportar. Este hombre hay que salir de él, porque este hombre va a acabar de joder esto, porque así como Cristo, en su momento, se hace un símil. Sí, claro, también dijeron, no, pero este tipo no, este tipo hay que salir de él, porque si no va a acabar el negocio. Así mismo. Entonces, hablando de eso. Y solo por el hecho, Tomás, para corroborar contigo, de decir, esos grandes políticos, él los encueró y le dijo, es que ellos le dicen que sí a todo y a la hora de la verdad no cumplen, y ellos dicen lo que el pueblo, ese pueblo y esa muchedumbre quieren oír, no lo que realmente hay que plantear para resolver los problemas y dar las soluciones. Oye, qué grande fue ese pensador. Sí. Mira, yo les recomiendo a cualquiera. Hay un libro que se llama Apología de Sócrates, escrito por Platón, porque Platón fue uno de los discípulos de Sócrates. Claro. Y escribió la Apología, donde hace un relato histórico de la vida de Sócrates y las luchas que libró en Atenas, y finalmente el porqué, el final de él. Entonces, se los recomiendo a cualquiera. Pero vengamos a que, mire, hermano, el barril del petróleo acaba de alcanzar los $100 por el barril. Y la guerra de Medio Oriente, que los agresores calcularon que esto podía durar 7 semanas, 4 semanas, 3 semanas, que desde que matemos al ayatollah los iraníes van a levantar las manos y van a levantar bandera blanca y se van a rendir, y nosotros podremos ir allá a hacer lo mismo que estamos haciendo en Venezuela, y el petróleo de Irán será nuestro, y nosotros comenzaremos a vender todo ese petróleo y nos vamos a coger todos los cuartos y vamos a resolver el problema de la deuda que tenemos y los déficits. Eso mismo, los iraníes dijeron que lo más grande no ha pasado, y en el día de ayer le pusieron precio a la cabeza de Donald Trump. Oiga lo que estoy diciendo, porque la venganza verdadera, que es como ellos le han llamado, rechazaron todos los acuerdos. No, a todos. No. Que nos sentemos en una mesa, ¿para qué? Hoy no estábamos sentados en una mesa cuando nos entran a bombazo. Tomás, déjame decirte, tú has hecho algunos
análisis geopolíticos de la situación, ese es uno. Más, pero te voy a decir una cosa en cuanto a nosotros los dominicanos, con esto del gas y el petróleo, no solamente el petróleo, sino el gas licuado, ¿verdad? Que viene, que es origen del petróleo también. Pero te voy a decir algo. ¿Cuándo va a llegar el término de austeridad en este país? Porque eso es lo que pasa también con esta democracia. Aquí te toca administrar los cuartos del fisco. Como tú tienes los cuartos del fisco en la mano y tú los repartes, algo se quedan en las uñas o entre los dedos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque claro, el que reparte siempre hay que devolverle para atrás alguna cosita. Digo yo, a lo mejor estoy equivocado también. Pero, coño, la austeridad tiene que llegar. Porque no nos van a regalar los cuartos para nosotros esta inflación que puede venir de manera brutal, enfrentarla. Porque aquí los sueldos y las cosas, y el dominicano promedio, y el de, como se le llama, nivel medio-bajo, los dineros se van a disparar, pero sobre todo el asunto de la factura eléctrica, y la gasolina tiene que ver con todo el movimiento de cualquier negocito, de cualquier cosita que tú tienes que trasladarte de un sitio a otro. Entonces, yo no veo como la conciencia de comenzar ya. ¿Tú entiendes? Esto no está ahora mismo de que no, que vamos a quitar este impuesto porque qué sé yo qué, porque vamos a favorecer. No jueguen con esa vaina de impuestos frente a esta situación que tenemos al doblar de la esquina. Aquí lo que hay es que ver cómo se ahorra y cómo se defienden estos recursos naturales que no se defendieron en el pasado. Porque nuestras riquezas naturales, para nadie debe ser un secreto que aquí fueron manejadas de la forma antipatriótica más severa que podría uno calificar en este país. Así es. Aquí hay muchos buenos oradores y muchos intelectuales de la política y vaina, pero a mí que no me hable. Aquí los recursos del Estado Dominicano se quedaron en unos cuantos bolsillos nada más, Entonces, ¿cuándo es que vamos a hablar de austeridad? Porque el mismo viejo de Balaguer, con todas sus vainas y todas sus cosas, cuando tenía que aplicar esa autoridad, la imponía. Sí. Tú recuerdas, con los recursos internos, hacía muchísima vaina. Pero aquí nada más se piensa, no, lo resolvemos eso con el empréstito tal, a las 4 de la mañana. No, aquello con el otro empréstito y vaina. Y los empréstitos, ¿para dónde que van? Para los que tienen los cuartos y manejan los recursos del Estado. O avánzame ¿qué vaina es? Los impuestos de 3 años. A la Barri, ¿tú entiendes? A aeropuertos dominicanos, a empresas extranjeras. Pero eso es un crédito interno que tenemos que pagarlo. Hoy en el periódico El Caribe sale un artículo de Andy Dawager que yo creo que hay que ponerle atención. Dice Andy Dawager en ese artículo que si no hemos hecho lo que teníamos que hacer con nuestro oro, terminaremos cambiándolo por espejito. Eso aparece en el periódico bueno, y viniendo de Andy, yo creo que tiene mucho sentido. Claro. Mira lo que dice el artículo. Oro por espejito. Nosotros, y debo decirle a Andy que por lo menos antes daban espejitos. Ahora nos vamos a quedar hasta sin espejitos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que tenemos que ahorrar oro para nosotros fomentar el valor de nuestra moneda y de nuestra economía? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No. Barry, mira, cógete las lomas adyacentes a la Barry y avánzanos un dinerito, que te vamos a dar el permiso y vamos a sacar a los campesinos que haya que sacar para que te haga otra presa de cola, para que saque más oro y para que te lo lleve todo de aquí. Y lo peor, la salubridad del pueblo. No. Se fue para el carajo. Eso no importa. Sí. Si hay que envenenar nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros bosques. Problema del otro. Eso es problema de lo que se van a joder. Eso no está dentro del plan del programa de gobierno. No. Eso no está en el plan eso no está. Este asunto es dinero, porque necesitamos más dinero para la campaña,
para esa nómina electoral y para hacer una cédula que va a costar $400 cada cédula, y tenemos que hacer también una licencia que va a tener todos los datos biométricos de todo el mundo, y tenemos que tener un pasaporte también igual, y tenemos que gastar todo el dinero que haya que gastar, y hay que tener los cuartos ahí para la campaña electoral que vienen, porque a cada partido hay que volverle a repartir 5.000 millones. Óyeme, oye, hermano. Y si hay una ley mordaza, mucho mejor. Y si hay una ley mordaza, mucho mejor, para que nadie hable nada. Entonces, bueno, pero la mordaza es una automordaza. El que se la quiera poner, que se la ponga. Pueden aprobar la ley que le dé la gana y ponerme a mí las restricciones que le dé la gana. Y si tengo que caer preso, yo caigo preso. Yo no tengo ningún problema. Pero a mí nadie me va a callar en este país. Óyeme, Monseñor Arnulfo Romero, yo recuerdo, yo vi la misa que dijo, a mí me pueden matar, dijo Arnulfo Romero, pero la voz de la justicia no la puede nadie callar. Eso dijo Arnulfo Romero. Y lo mataron. Y lo mataron en plena iglesia, dando una misa. Ay, sí. Entonces vamos a poner las cosas claras. Y independientemente de que no haya candidaturas independientes, nosotros vamos a lanzar un proyecto político por encima de quien sea, y vamos a ver si este pueblo está en disposición de apoyar a alguien que tenga la interés y el deseo de resolver este problema de este país, salir de todos estos tigres, de todos estos delincuentes, de todos estos ladrones. Se lo estoy diciendo, Se lo estoy diciendo. Ya pronto vamos a lanzar nuestra plataforma y vamos a anunciar el país una coalición de grupos políticos, de partidos, de movimientos que nos estamos reuniendo, y hemos conformado ya la coalición y la vamos a dar a conocer al país prontamente. Y no es por mediatización, y no es por ofrecimientos que se pueden cuantificar. Es por conciencia. Hay una conciencia nacional en torno a todo esto, y yo creo que eso va en beneficio verdaderamente de todos, sobre todo de las nuevas generaciones. Ahora sí, no es obligado tampoco esa vaina. El que entienda que no, que el camino es diferente, pues que lo asuma también. Porque, así es. Pero que se sepa esa situación. Bueno, señores, el tiempo se nos terminó. Fue corto el tiempo. Muy corto. Pero yo me a pie de la cama hablar y no he podido. Tendremos programa mañana y pasado y todos los días mientras sea posible. Mientras tanto, que Dios siga acompañando y protegiendo al humilde y sufrido pueblo dominicano.